Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Filosofía y Letras, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es doctor en Ciencias de la Información y Comunicación, especialista en alfabetización informacional, investigación-acción, evaluación de la producción científica, bibliometría, acceso abierto, bibliotecas digitales y en la edición de publicaciones científicas. Ha publicado más de 150 trabajos científicos entre artículos, libros, capítulos y notas editoriales. Ha impartido más de 60 cursos relacionados con la formación de investigadores y ha participado en más de 140 eventos internacionales como ponente, panelista, organizador, moderador. Es editor en jefe de la revista científica Desarrollo de la Información de SAGE y editor asociado de la revista Estudios de la Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es miembro de los consejos editoriales de Journal of Academic Librarianships del Sevier y de la IE, Revista de Investigación Educativa, de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua. Publicó en 2015-2020 en Information Development la columna Desarrollando América Latina. En 2019 creó el proyecto Cuantífico, video sobre información, investigación, publicación y divulgación científica, que en lo particular me interesa mucho. Ojalá más adelante nos compartas un poquito de eso. Desde 2022 es coanfitrión de Infotecarios Podcast y desde 2023 publica la sección de Escuela de Editores en la revista de Estudios de la Información. Pues muchísimas gracias por la aceptación, Juan. Tú tienes la palabra. Si quieres indicarnos algo más, los descansos, adelante. Bueno, tengan muy buenos días. Es para mí un gusto compartir con ustedes, colegas editores de revistas. Los felicito de verdad por tan buena convocatoria que tuvieron, qué alcance de pues llenar los cupos. Creo que eso indica que posiblemente debamos repetir en algún momento el curso. Nomás si me habilitan ahorita el compartir la pantalla mientras vamos introduciendo. Y también felicitarlos obviamente por abrir este espacio tan necesario de formación y para compartir experiencias entre editores, ¿verdad? Y bueno, también decirles que para una próxima también podemos hablar de otro tema, ¿no? Pero ahorita me invitaron a hablar del uso de la inteligencia artificial para las revistas científicas. Ya deben estar viendo mis diapositivas. Creo que como hicimos el curso comprimido lo más posible en nada más 2 sesiones de 2 horas, creo que no vamos a tener descanso, sino que, bueno, vamos a ver si aguantamos. Espero que no se me vaya la voz y espero que también sea lo suficientemente entretenido el taller y sobre todo útil para todos ustedes. Obviamente también podemos estar también pendientes del chat. Creo que el contenido no es tampoco tan pesado como para descuidarlo y dejar solo al final las preguntas. Pueden ir haciendo sus preguntas según vayamos conversando y voy a estar allí pendiente del chat y por supuesto si alguien quiere levantar la mano y si me distraigo mucho me pueden interrumpir también para avisarme que alguien pidió la palabra, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ir iniciando. Ok. Luego les voy a regalar las diapositivas, ¿eh? No me dio chance de comprimirlas. Se las voy a pasar a los organizadores para que se las hagan llegar a todos los participantes, ¿ok? Entonces aquí una pequeña síntesis curricular, mis redes, y vamos a empezar sin más preámbulo. Y me gusta empezar estos cursos justamente hablando de plagio. ¿Pero qué tiene que ver el plagio si vamos a hablar de inteligencia artificial? Bueno, podríamos tener algunos argumentos, ¿no? Para defender esta relación un poco extraña, ¿no? En parte, no hemos terminado, a mi modo de ver, obviamente, no hemos terminado de ver y resolver y asimilar el problema que representa el plagio para la formación de investigadores y para el desarrollo de revistas científicas, cuando ya tenemos también el problema de que estamos recibiendo manuscritos generados por IA. ¿Ah? Y como vamos a ver más adelante, el uso indiscriminado de la IA puede llegar a
representar plagio también. Quiéralo o no lo quiera la persona, al utilizar la inteligencia artificial para generar texto de manera indiscriminada, y aquí he llamado de manera indiscriminada, que por ejemplo yo entro en cualquier modelo de estos de lenguaje, en ChatGPT, en Cloud, en Gemini, y le pido, pues, desarróllame una sección de introducción para un artículo sobre no sé qué cuánto. Entonces, por supuesto, estos sistemas tan generosos me van a dar, claro que sí, Juan, te voy a dar una introducción para tu artículo. Entonces, si copian y pegan eso, los autores, puede ser que, de manera no intencional incluso, se presente un caso de plagio, porque no sabemos qué fuentes está utilizando. Claro, también hay otras opciones, ¿no? Por eso yo hablaba de uso indiscriminado. Hay otras opciones que me permiten de alguna manera tener un control mayor sobre las fuentes que usa la IA, ¿no? Entonces, plagio. Quizás podemos estar de acuerdo en esta definición. Ustedes me dicen. Esta es la definición de la COPE, ¿no? El Comité sobre la Ética de la Publicación. Cuando alguien presenta el trabajo de otros, sean datos, palabras o teorías, como si fuera propio y sin el debido reconocimiento. Creo que podemos estar de acuerdo en esta definición, ¿verdad? Tendríamos otras, pero tampoco es mi intención ahondar mucho en definiciones porque creo que entendemos bastante bien el problema, ¿verdad? Pero sí hay distintas dimensiones del plagio. Por supuesto está sobre todo la dimensión ética, ¿no? En que sea intencional o no, sea sabiendo que se incurre en plagio o por desconocimiento de los sistemas de citación, que alguien incurre en plagio, y por supuesto es un tema ético, pero que también nos lleva a otras dimensiones, tiene otras implicaciones, por ejemplo las legales. Si se publica el trabajo que incluye contenidos plagiados y pues alguien se da cuenta, puede haber procedimientos legales emprendidos por quienes han sido plagiados. Por supuesto también tiene implicaciones económicas, sociales, políticas, culturales y especialmente educativas. A mí me parece algo muy bueno si nosotros como editores podemos estar de alguna manera involucrados en la formación de investigadores, ya que aunque sea aportemos un granito de arena en nuestras instituciones, podemos difundir lo que sería una cultura de ética e integridad de la investigación. Aquí no me voy a detener mucho, pero esto es solamente, es una imagen de la empresa de Turnitin, ¿no? que vende uno o varios de los sistemas para la detección de coincidencias más populares, ¿no? El Authenticate, el Turnitin y el Originality. Ahora son 3 sabores. Y esta imagen es de ellos, ¿no? Y sirve para ilustrar que el plagio es un problema más complejo de lo que podemos pensar. Y eso nos lleva a hablar de lo que son estos sistemas que usamos para ayudarnos, para determinar si puede o no haber plagio. Pero lo más correcto es llamarlos sistemas de coincidencias y similitudes, ya que prácticamente ninguno me puede afirmar, ningún sistema de estos me puede afirmar si hay plagio o no. Y esto es algo crucial que hay que determinar. La detección del plagio no puede ser automatizada, sino que debe ser humana. Y esta diapositiva, como algunas más, indican un crédito al final. Este contenido me lo ha cedido muy cortésmente el maestro César Saavedra, colega, que quienes están allá en la UNAM lo encuentran allá en la Dirección General de Bibliotecas, quien es experto obviamente en esta temática, ¿no? De la originalidad, del plagio y la integridad. Entonces, vamos a retomar. Es más favorable llamarlos sistemas de detección de coincidencias y similitudes. Y dada la gran cantidad de literatura publicada que hay hoy en día, y esto lo podemos decir hoy en día como lo decíamos hace 50 o incluso 70 años, ¿no? Se hace prácticamente imposible que alguien, por más experto que sea en un área, que de manera independiente, digamos, sin ningún apoyo, pueda detectar en un texto un plagio. Por supuesto, también dependiendo del nivel de lectura que tenga uno y de análisis del estilo
Se puede, de alguna manera, sospechar que un texto no ha sido escrito por el mismo autor, claro. Pero hacemos uso de estos sistemas para, pues, tratar de verificar si alguna parte del texto coincide con otros textos de manera, pues, mucho más rápida, ¿no? Y completa. Claro, está limitado a la base de datos con la cual trabaje el sistema. Por esto es que los sistemas de detección de similitudes gratuitos no son muy buenos. ¿Mm? Bien, entonces definámoslos como sistemas o herramientas informáticas que comparan textos académicos contra recursos de información a través de Internet. ¿Ok? Dependiendo del sistema, va a usar solamente recursos disponibles o documentos disponibles en acceso abierto. Una indicación como... Sí, pues les mandé yo el archivo. Por ahí había un micrófono, gracias. Ajá. Dependiendo del sistema, va a pasar que tenga acceso o verifique o compare textos contra una base de datos de textos que están disponibles solamente en acceso abierto, o si ya es más sofisticado y sobre todo de paga, va a tener acceso también a bases de datos académicas de editoriales que publican sus contenidos en acceso cerrado, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia crucial porque necesitaría una mayor base de datos porque incrementaría la confiabilidad del sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué no son los sistemas de detección de coincidencias? No son sistemas de detección de plagio, no son sistemas antiplagio, tampoco son sistemas que dictaminan automáticamente ni que determinan realmente un nivel. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo del sistema de Identicate, ¿no? Seguramente muchos lo ubican, ¿verdad? Yo obtengo un reporte, ¿eh? Y aquí es muy importante que veamos estos numeritos. Dice 38.000 palabras, ¿no? 949 coincidencias en 207 fuentes. Y luego hay algo muy, muy famoso o infame de estos reportes, que es el porcentaje. Bueno, el porcentaje está basado en el número de palabras que tiene el documento en total y el número de palabras, ¿no?, que están en estas coincidencias, ¿verdad? Entonces, en función de eso, el sistema saca un porcentaje. Y ya vamos a hablar un poquito más del porcentaje. Hablemos de similitudes y coincidencias. Podríamos hablar de cadenas de palabras identificadas con un grado de similitud o coincidencia con relación a un texto base. Hablamos de similitud cuando se identifican textos ajenos con alteraciones menores. Podríamos estar frente a una mala paráfrasis. Es una paráfrasis que replica prácticamente toda la sintaxis de un fragmento de una oración y le cambiaron nada más algunas palabritas, ¿no? Esa sería una mala paráfrasis, ¿no? Una paráfrasis correcta debería cambiar sustancialmente la manera de expresión, ¿no?, de la idea. La idea va a ser la misma, pero está expresada de otra manera. Eso hace una paráfrasis. Si no, lo contrario también aceptable sería hacer una cita textual, palabra por palabra, reproducida, pero con sus comillas y con la identificación de la fuente, dependiendo del sistema de citación que se utilice, ¿verdad? Entonces aquí vemos una similitud, ¿no? Todas estas palabras coinciden con algún otro texto y solamente hay dos palabritas acá que posiblemente los autores de este texto cambiaron. Ahora podemos hablar de coincidencia si tenemos una cadena de texto que está exactamente igual en otra fuente sin ninguna alteración o cambio. Hay distintos sistemas. Posiblemente ustedes ubiquen uno o más de uno incluso. La mayoría ya están en ambiente web, ¿verdad? Y esto tiene una razón de ser, ¿cierto? Ya vemos que muchos de los sistemas que utilizamos hoy en día
tienen al menos una validación web de la licencia o tenemos que usarlo en un ambiente web totalmente. Esto es, bueno, una decisión de negocio de estas industrias, ¿verdad? Tendríamos algunos para escritorio, es decir, que se instale en el equipo. Y muy importante, tenemos una tipología que la podemos clasificar entre enfoque editorial o enfoque formativo. Enfoque formativo porque la vamos a usar en clases, la integramos y tiene funciones de integración con distintos sistemas de gestión de aprendizaje, por ejemplo, como el Moodle, el Blackboard, etc. O que podemos usarlo con los estudiantes, ¿no? Le creamos la tarea en el sistema y los estudiantes la suben y ellos mismos pueden ver el reporte, ¿verdad?, de coincidencias. Sistemas como estos sería el Turnitin. Luego tenemos sistemas que tienen un enfoque más editorial, más para nosotros, ¿verdad? A propósito de lo que estamos hablando hoy en día, ¿no? Y este espacio. Sistemas como esos son el Authenticate, ¿no? Aunque yo no sea el autor del trabajo, yo lo subo para verificar su originalidad. Vamos a hablar del mito del porcentaje. Cada vez que hablo de plagio, aprovecho para hablar del mito del porcentaje. Es algo bastante común, pero a la vez es algo muy incorrecto el basar una política, sea editorial, sea institucional, sobre originalidad, basarla en el porcentaje. Y ya les voy a decir por qué. Miren este porcentaje, qué malvado que es, ¿no? Pero ¿por qué se toma como punto de referencia de manera tan común? Bueno, un porcentaje es un único número y es fácil de entender. Lo que realmente debe hacerse con un reporte de uno de estos sistemas de detección de coincidencias es difícil. Y por lo cual, entonces, lo más fácil se establece como parte de una directriz. Un porcentaje alto indudablemente genera sospechas. Pero el porcentaje es más complejo de lo que parece. El porcentaje no es igual ni a plagio ni a originalidad. Yo ya les comenté, se los definí, el porcentaje de uno de estos sistemas depende de la extensión total del documento y de cuántas palabras de esas tienen coincidencias con otros textos disponibles. No se puede uniformar tampoco para todas las áreas del conocimiento, ya que hay áreas que usan mayores cantidades de expresiones comunes, que usan de manera más copiosa citas textuales, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hablar de porcentajes para medicina que para derecho, que para filosofía y psicología, ¿no? Es muy difícil uniformar un porcentaje para distintas áreas del conocimiento. ¿Qué incluye el porcentaje? Bueno, ya se los definí. Es la relación del total de palabras y aquellas coincidentes. Puede incluir nombres de personas, de instituciones, programas, cosas, frases comunes o frases cliché, tipo las tecnologías de la información y comunicación a mediados del siglo XX. Estas son expresiones que pueden aparecer en muchos textos y representan plagio. Pues difícilmente. ¿De qué otra manera podemos decir las tecnologías de la información y comunicación? Sin sonar a que lo cambiamos por otros términos de manera muy artificial. Van a venir también en el porcentaje las citas textuales correctas. Es decir, una cita que se hizo de manera apropiada. ¿Por qué le pongo un asterisco ahí? Ah, bueno, porque hay algunos de estos sistemas que yo puedo configurar para que ignoren la cita textual. Sin embargo, es una buena idea decirle que no las ignore para que yo pueda verificar que efectivamente toda cita ha sido realizada correctamente dependiendo del formato, del estilo de citación que utilice mi revista. Asimismo, las referencias. Las referencias yo le puedo decir al sistema que las ignore,
porque si no una referencia obviamente va a estar coincidiendo con otro documento que citó, ¿verdad? Un texto en particular, ¿no? Las referencias siempre van a salir como coincidencias. Luego van a venir similitudes y coincidencias en general, y también va a conformar parte de ese porcentaje el plagio, si es que lo hay. La sumatoria de eso nos da ese porcentaje de similitud. Entonces el punto es, si yo genero una política que dice que el umbral de tolerancia respecto a ese porcentaje está alrededor del 20%, es decir, hasta 20% se tolera, hay una gran problemática con eso. ¿Qué tal si de ese 20% no hay nada de arriba? Y de ese 20% es un 100% de plagio. ¿Sí lo ven? Puede pasar. Y plagio es plagio. No es que haya alguien fallecido y entonces diga el médico, no, está 20% muerto. No, está completamente, ¿no? O está o no está. Entonces, plagio puede ser todo ese porcentaje. Y estaría bien. Bueno, de acuerdo a la política, sí, ¿verdad? Porque tiene el 20%. Pero ese 20% está totalmente copiado. Ese es el problema del porcentaje. Vamos a reflexionar un poquito acerca del uso del software. ¿Realmente detectan plagio? Y dígame, ¿cuáles usan en su revista? ¿Realmente son herramientas de prevención del plagio? ¿Buscan coincidencias en todos los documentos publicados? Aquí hay una problemática. Si el documento no es digital, no existe una versión digital, un sistema no va a poder detectar coincidencias con ese documento. ¿Ah? Se pueden aplicar filtros, correcto. Idealmente o realmente te dicen el nivel de originalidad. ¿El porcentaje corresponde al nivel de plagio? Entonces la política del 20% diría, ¿hay un nivel de plagio tolerable? Bueno, habría que consultar a abogados al respecto, ¿no? Las malas noticias. Si la fuente está disponible en formato digital, si no está disponible en formato digital, no es detectable por un sistema, como ya les comenté. Un buen plagiador, o lo que yo llamo un plagiador serial, podría ser indetectable, porque iría a fuentes que no están disponibles a nivel digital y podría aprovechar algunas debilidades del sistema, ¿no? Los sistemas cubren solo una manera de detectar plagio. Si está basado en coincidencias, nosotros podemos determinar si hay plagio o no al examinar un reporte de coincidencias. Pero eso depende de que se repitan las palabras en ese orden. No estamos hablando de que sean capaces de detectar plagio de ideas, porque un buen parafraseo o un excelente parafraseo podría ser presentado como una idea original, pero está derivada, está plagiada de otro lado. Entonces, estos son sistemas de detección basados en la sintaxis, pero no en la semántica. Claro, aquí habrá la oportunidad de que un poco más adelante, quizás muy pronto, sea con los sistemas de inteligencia artificial que puedan detectar el plagio semántico. A ver, aquí me dice Nicolás Medina, en la revista Sincronía utilizamos Authentic, lo usamos en todos los artículos que llegan y procuramos hacer la distinción entre similitud y plagio. Excelente. Priscila Saucedo dice, hacemos búsquedas en internet de algunos elementos además del software. Así hemos encontrado varios casos. Hay que estar muy pendientes. Carolina Olivares dice, tampoco es fácil detectar si se está plagiando un texto que originalmente se encuentra en otro idioma. Sí, hace tiempo, incluso representantes de Turnitin vendían el sistema como que podía traducir y todo lo demás, pero parece que eso no es tanto el caso, ¿no? Y agrega Priscila, nosotros en las revistas del Instituto de Investigaciones Antropológicas usábamos Authenticate y ahora usamos Turnitin.
Bueno, quizás, ¿por qué sería el cambio? Quizás una cuestión de costos, de usabilidad del sistema. Básicamente estos son el mismo sistema, ¿no? Lo que cambia son las funcionalidades que tiene, ¿no? El Turnitin es más para usarlo en la docencia, el Identity es más para usarlo en revistas, ¿no? Pero no está mal usar el Turnitin en una revista, ¿no? Muy bien, ya vamos a pasar a nuestro tema principal, la inteligencia artificial. Y bueno, aquí otra mala noticia, su buen uso en la investigación y publicación es bastante complicado. Ahora bien, yo aprovecho estos talleres o estas charlas para preguntar a la audiencia. Como responsable de una revista, ¿en realidad quiero usar la IA? ¿Para qué? Compártanme ahí esa respuesta que puedan tener. Aquí un colega, Rafael Repiso, define muy bien el uso de la IA en la investigación, en algunos casos, ¿no? Pero claro, se va a un extremo, ¿no? Dice que es un asistente, por el lado amable. Si yo tengo un asistente editorial o un asistente de investigación, cualquier actividad que yo le encargue, yo debo ser capaz de hacer esa actividad, ¿verdad? Y yo debo ser capaz de evaluar los resultados obtenidos por mi asistente, ¿verdad? Con la IA sería lo mismo. Es una especie de asistente, pero si yo no le sé dar instrucciones adecuadas, si yo no sé especificarle cómo va a trabajar, sus resultados no van a ser muy buenos. Tampoco si yo no sé hacer las actividades que le estoy encargando, y por eso es tan, digamos, disruptiva e incluso peligrosa la IA cuando se trata de la formación, ¿no? La educación en general. Pero también Rafael nos presta esta caricatura de que la IA puede ser el autotune del investigador. Si saben lo que es el autotune, ¿no? Muchos cantantes contemporáneos que realmente no tienen, que se diga, mucho talento, usan esta tecnología del autotune para que su voz salga afinada, ¿no? Si lo ubican. Entonces algo similar pasaría, ¿no? Con la IA y los investigadores con poca experiencia. A ver, aquí hay más usos de Authenticate. En 2 revistas. Gracias al dictamen de pertinencia previo que realizamos, descubrimos el uso de referencias inventadas por IA. Ese es el síntoma principal, ¿no? Es lo primero que podemos revisar para evitar el uso de IA, si lo queremos evitar, obviamente, en los envíos que recibimos, ¿verdad? Eso sería la primera alarma, ¿no? Revisar. Hasta a mí me ha pasado, ¿no? En que me puse a ver, y esta fue por casualidad, ¿no? No estaba tan pendiente de eso en ese entonces, y cuando me puse a ver la lista de referencias, yo dije, ya va, pero esto no coincide ni siquiera con el área del conocimiento ni de la revista, ni del artículo, ni de las temáticas. Entonces me puse a examinar algunas referencias para ver si de casualidad incluían esas ideas, y resulta que no, hablaban de cualquier otra cosa. Y dice, ideamos un protocolo de seguimiento para notificar al autor, solicitarle una respuesta y ulteriormente informar a su centro de trabajo porque sus respuestas fueron muy desafortunadas. Y bueno, ahí está siguiendo lo que sería, lo que suele recomendar COPE, ¿verdad? Contactar a los autores y bueno, dependiendo de la respuesta que nos dé, contactar a sus instituciones de filiación, ¿verdad? En Sincronía usamos la IA solo para cuestiones estadísticas, específicamente Google Scholar Metrics, pero quisiéramos usarla para que los artículos puedan revisarse automáticamente por el software antiplagio, o bien para que se envíen a evaluación de forma automatizada si fuese posible. Podremos utilizar la IA para organizar información y mapeo con diferentes software o realizar cadenas booleanas. El cambio de software de Authenticate a Turnitin fue una cuestión institucional. Bueno, ya ahí no se puede discutir, ¿verdad? Es importantísimo desarrollar protocolos de seguimiento interno para las revistas y actualizar los códigos de ética con los aspectos
relativos al uso ético de IA, porque es una realidad que llegó para quedarse, pues sí. El problema es para detectar plagio por uso de figuras sin los créditos correspondientes, obras que emplean una gran cantidad de figuras o esquemas. Cuando íbamos a lanzar la revista Estudios de la Información, en la primera versión de las directrices las hice yo, una de las cosas más importantes que yo consideré fue esto de las tablas y figuras. Y se establece en las directrices que absolutamente toda tabla o figura deben ser completamente originales. Con la salvedad, por ejemplo, de que sea una figura original, pero que utilice datos de una base de datos de otra fuente, citando la fuente, obviamente. Pero no se pueden repetir figuras ni tablas de otras publicaciones porque eso es un problema, realmente. Y esto es algo muy difícil de hacerle entender a los investigadores en formación o a los investigadores con poca experiencia. Seguramente se sentirán identificados con lo que digo, ¿verdad? E incluso yo hasta a nivel de dirección de tesis, yo le prohíbo a mis tesistas, no se puede usar ninguna tabla ni figura que no sea original. Ahí sí hay que ser, yo creo que drásticos para solucionar el problema. ¿Se podría usar para revisar el formato de las referencias? Yo creo que sí, hasta cierto punto. En mi experiencia, no es muy buena para corregir referencias. La verdad, prefiero no usarla ya, dice Raquel Betancourt. Ni siquiera en cosas automatizadas. Sí parece que ahorra tiempo, pero lo que pasa después es peor. Como ya tenemos más tiempo, ahora se espera que hagamos todavía más, cada vez más rápido y al final no descansamos, solo entramos en un bucle de sobreproducción que nunca se detiene. Yo estoy muy de acuerdo con este punto, ¿eh? Y yo creo que podríamos, lástima que no podamos hablar con nadie presente, quizás, en cómo fue esa transición, o quizás si hay alguien presente, ¿no? ¿Cómo fue esa transición en el ritmo de trabajo desde que abandonamos la máquina de escribir, aunque fuera eléctrica, y cambiamos a computadora? ¿Mm? También la transición cuando ya se popularizó, masificó el Internet, y ahora con la IA es el colmo de los colmos, ¿no? En que si quisiéramos con la tecnología, podríamos ser hiperproductivos, pero ¿es eso adecuado? ¿Sano? Ahí está el gran cuestionamiento, ¿no? Bien, vamos a dejar aquí en pausa la lectura un ratito para avanzar un poco más. La respuesta posible se relacione con los desafíos anteriores. Ahora el punto es, queremos usar la IA como editores, pero ¿permitiríamos que los autores la usen? Y luego, hablando del plagio, ¿confiamos realmente plenamente en que los autores no están cometiendo plagio? Puede pasar de todo, ¿verdad? Puede llegar a nuestra revista un manuscrito de un investigador ya con experiencia y que sabe muy bien estos temas y presenta sus textos de manera ética, sin plagio, sin uso de IA. Pero también tenemos estudiantes que envían los manuscritos que son requisito de egreso, de posgrado, por ejemplo, investigadores con poca experiencia que no les saben mucho a esto, ¿no? Tenemos una diversidad, ¿verdad?, de autores y al ver sus nombres no necesariamente vamos a saber qué nivel de experiencia tienen. Y luego si usan la IA vamos a confiar en que la usen de manera adecuada o como digan nuestras directrices. Pero el propósito de esta diapositiva es indicar que, ok, nos entusiasma la IA, queremos usarla en la revista, pero ¿no sería un poco injusto no permitir a los autores que la usen? ¿Qué nos da el derecho como editores a usarla solo nosotros? ¿No? Bueno, la angustia es que ya se está usando la IA y se seguirá usando y cada vez más. El problema es que puede traer que se produzca una poca inclinación al trabajo intelectual y que algunos van a llegar a la investigación y a producir manuscritos con concepciones erróneas y con pocas habilidades, porque ya los que se están formando actualmente ya tienen la IA.
Se habrán dedicado a aprender de forma más analógica, a aprender a producir textos de investigación sin IA para saber qué están haciendo. Pues esa posiblemente sea la problemática. Y podríamos aventurarnos a decir que la mayoría va a utilizar mal la tecnología. Y aparte, las soluciones gratuitas van a ser las que se empleen masivamente y van a ser las menos adecuadas para usarlas con propósitos de investigación. Pocos van a desarrollar hábitos más correctos. Entonces, y a pesar de usarla correctamente, un autor declarará que está usando o que usó IA para cualquier aspecto detrás de la preparación de su manuscrito, si tenemos esta problemática hoy en día que se quiere usar, pero la parte ética tiene implicaciones muy fuertes. Bueno, ahí son preguntas sin respuesta, ¿verdad? Pero veamos qué problemas se han suscitado por el uso indiscriminado de IA en la investigación y publicación. Algunos ejemplos nada más, muy rápidamente. Bueno, lo primero fue preprints o incluso manuscritos que fueron enviados a revistas o depositados en servidores de preprints que incluían a la inteligencia artificial como autor. Fíjense aquí en el ejemplo de la izquierda. Es el mismo documento, ¿verdad? Solamente que a la izquierda está la versión preprint subida a medRxiv, ¿no? El servidor de preprints más popular en medicina, y que luego fue publicado en PLOS Digital Health. Vemos a la izquierda que el preprint traía a ChatGPT como tercer autor. Pero ya en la publicación desaparece. ¿Por qué es esto? Bueno, la mayoría, si no es que todas las políticas acerca del uso de la IA de revistas o de editoriales, lo primero que dicen es que la IA no puede ser autor. Y con esto nos debemos remontar a lo que dice el protocolo Vancouver de autoría, acerca de la autoría, ¿no? El protocolo Vancouver dice varias cosas, ¿no? El protocolo Vancouver es una clásica directriz ética para la presentación de artículos y que lo pueden usar tanto investigadores como editores. Y viene, si no me equivoco, de la década de los 70, de los 1970. En cuanto a autoría, el protocolo Vancouver, para hacerles el cuento largo corto, nos indica que para cumplir con requisitos mínimos de autoría, se necesita que todo autor pueda dar su consentimiento para enviar a la revista y para publicar esa versión del manuscrito. Consentimiento. Y luego, todo autor debe estar preparado para asumir las responsabilidades derivadas del contenido que está publicando. Y las responsabilidades pueden ser académicas, legales, etcétera, etcétera. Puede ser tanto la responsabilidad para bien, sea que ganen un premio gracias a esa publicación, o para mal, sea que esa publicación sufra de plagio o de otros problemas de integridad y haya alguna penalización sobre los autores. Ahora bien, solo una persona puede asumir tanto la responsabilidad como dar su consentimiento. Una inteligencia artificial no lo puede hacer. Por más que yo le diga a ChatGPT, vamos a publicar un artículo, puedo decirle, imagínense este ejemplo. ChatGPT, vamos a publicar este artículo que vamos a preparar juntos. ¿Tú quieres asumir la responsabilidad y das tu consentimiento para su publicación? Yo me imagino la respuesta de ChatGPT. Claro que sí, Juan Daniel. Vamos a publicar este artículo y triunfaremos en la vida, gracias a él. Ya me puedo imaginar que eso es lo que me responde, ¿no? Siempre tan entusiasmado ChatGPT, ¿cierto? Y ya hay una nueva línea de investigación, bueno, ya no tan nueva, ¿verdad? Porque ya tiene un ratillo, que se dedica a rastrear cualquier huella de uso de IA que tenga un conjunto de artículos. Aquí esto es un preprint de uno de los primeros ejemplos que yo encontré, ¿no? De esto en que analizaban
un determinado número de artículos para encontrar, artículos publicados, para encontrar lo que llamaron rastros o huellas de IA. ¿Cuáles son esos rastros? En que podemos buscar en los textos fragmentos que digan como un modelo de lenguaje, o claro que sí, aquí hay una introducción para el artículo, o el famoso regenerar respuesta, que miren, no sé si estuvieron al tanto de esta publicación, apareció en la revista de toxinas de MDPI, cuando no en MDPI, ¿verdad? ¿Qué les parece este título? Regenerar respuesta. ¿Ah? ¿Qué les parece? Se les chispoteó a los autores, ¿verdad? Aunque sea quitar eso. Después, en lugar de retractar el artículo, esto lo pueden buscar hoy en día. Pueden entrar a ese artículo y pueden ver que hay distintas versiones. Ya por supuesto la versión actual ya no tiene el regenerar respuesta, ¿no? Aquí tenemos otra huella, ¿no? Ciertamente que hay una introducción posible para tu tema. 2 puntos y empieza con la introducción, ¿eh? También ha aparecido huellas de IA en las revisiones por pares. Este fue un experimento bien interesante que hicieron, en que gracias a revistas con modalidad de revisión por pares en abierto, la mayoría seguramente usan la modalidad de doble ciego, ¿verdad? Doble ciego, nomás para repasar, quiere decir que ni revisores ni autores conocen la identidad de la otra parte. Y entre el número de revisores que están revisando el mismo documento, ninguno sabe quién es el otro revisor, ¿verdad? Es la modalidad más común. Pero la modalidad abierta quiere decir que todo el mundo conoce la identidad de todos. Es que ya tengo clase, Julio. No hay. Pero lo que me dices es una cosa. Vaya para clase. Entonces, abierta. Reiteramos. Estaba mudo yo, ¿verdad? También. Reiteramos. Modalidad de revisión por pares en abierto. Todos conocen la identidad de todos. A mí me invitan de una revista con modalidad de revisión por pares en abierto a revisar un artículo y me envían tanto el título como el resumen como quiénes son los autores. Y luego los autores saben quiénes, con nombre y apellido, les evaluaron. E incluso algunas revistas publican en la página donde está el artículo los resultados de la revisión por pares, los comentarios recibidos, ¿no? Entonces, gracias a un conjunto de revisiones por pares en abierto, estos investigadores hicieron un conteo de adjetivos. Y fíjense, tomaron datos de 2020 a 2024 y miren cómo algunos adjetivos bastante pintorescos tuvieron una alza dramática a partir de 2023, ¿verdad? Coincide con la masificación de ChatGPT, ¿correcto? Entonces, que es innovador, que es meticuloso, intrincado, notable, versátil, tuvieron pues, un pico. Y los adjetivos, así como las referencias inventadas, es otra cuestión que podemos observar que puede ser síntoma del uso de la IA. Porque a la IA le encanta usar adjetivos para todo. ¿Por qué resulta algo curioso? Bueno, porque en el discurso científico tratamos de evitar lo más posible el uso de adjetivos. Porque los adjetivos suelen indicar un juicio de valor que puede tomarse como algo subjetivo. ¿Correcto? Muy bien. Uso de IA por revisores y editores. ¿Cuál es el problema de usar la IA en una revista? Y vamos a verlo desde el punto de vista de revisores y editores. Que los manuscritos que recibimos son documentos inéditos. No están publicados y nuestras directrices dicen claramente todos los manuscritos deben ser originales, inéditos y no deben ser enviados a más de una revista a la vez, ¿verdad?
Algo así, quizás textualmente como lo dije o con otras palabras, dicen todas sus políticas, ¿verdad? De las revistas. Queremos manuscritos inéditos, pero esto también conlleva una responsabilidad. Y puede ser que en nuestras normas para revisores nosotros especifiquemos que los revisores no pueden compartir con nadie los manuscritos. Deben hacer una evaluación individual. Y esto es porque todo documento inédito se debe considerar documento confidencial. ¿Y cuál es el problema entonces? Que no sabemos cómo lo va a usar la IA. No sabemos si se va a integrar a su base de conocimiento. No sabemos si va a usarlo para aprender, si lo va a compartir con la empresa desarrolladora de la IA. Y un argumento muy válido que me han dicho cuando afirmo estas cosas es, bueno, pero en el acuerdo de usuario dice que preserva la confidencialidad de todas las conversaciones y datos que el usuario le dé. Sí, pero ¿realmente podemos confiar en que las grandes empresas tecnológicas de hoy en día van a cumplir con eso? Es decir, no ha habido suficientes filtraciones de datos de usuarios como para que sepamos que no podemos confiar tanto en estas empresas. Y luego, por ejemplo, Google no ha utilizado todos los correos electrónicos de todo el mundo para entrenar sus sistemas. Bueno. Utilizando las soluciones de las Big Tech o las empresas tecnológicas, las grandes tecnológicas, podrían utilizarlos para entrenar las IA, los manuscritos. Ahora bien, una solución que cada vez es más accesible, pero que no vamos a ver en este curso porque es un poco más avanzado, podríamos hacer un curso posterior donde se aborde esta parte, sería desarrollar soluciones propias. Desarrollar una IA nueva sí tiene una complejidad que hasta se me escapa a mí, ¿ok? Pero hay un punto intermedio que serían modelos de instalación local, modelos de código abierto que yo puedo utilizar, pero en una instalación local, es decir, no lo estoy usando en la nube. Y por lo tanto podría asegurar un mejor manejo de los documentos confidenciales, pero requieren un poder de procesamiento considerable de los equipos que vayan a usarlo. ¿Por qué ChatGPT responde tan rápido? Bueno, se imaginarán el poder de procesamiento que tiene esta gente de OpenAI, ¿verdad? Igual con todos los otros modelos de lenguaje que responden sumamente rápido, pero depende de los sistemas que estén ejecutando el modelo de lenguaje, ¿verdad? Si yo quisiera instalar uno a nivel local, podría hacerlo, pero el poder de procesamiento del mismo lenguaje y su velocidad sería dependiente del hardware que yo tenga. Y luego también, aquí hay algo muy importante, si yo fuera a usar la IA en la revista, debo ponerlo en las políticas de la revista, en las normas para los autores, ¿sí? Debería ponerlo allí. Y debería ponerlo incluso en la lista de verificación que debería completar el autor cuando está enviando el manuscrito, que algunos seguramente tienen configurado su sistema para ponerles una lista de verificación donde van poniendo una marquita, una palomita, ¿verdad? En que, por ejemplo, el documento está siendo enviado en formato de Word. Está correctamente anonimizado. Tiene una extensión de tantas palabras a tantas palabras. Y bueno, luego podría haber uno. El autor consciente que su manuscrito sea preevaluado por una solución de inteligencia artificial. Porque claro, le estoy haciendo un poco de trampa a los autores si yo estoy usando esta tecnología y no les estoy diciendo. Si usamos un sistema para detección de coincidencias, seguramente en la página web de la revista dice que se va a evaluar con un sistema, ¿verdad? Bueno, sería lo mismo, ¿no? Entonces, cada autor que envíe un manuscrito debería estar consciente y dar su consentimiento para
que yo como editor use una IA. Y debería decirle cómo la voy a usar, ¿no? Y para qué. Aparte, habría que impedir que estos sistemas llamen a casa en lenguaje de Internet. Cuando yo uso cualquier sistema, al conectarse a Internet, ese sistema puede compartir datos con su fabricante o desarrollador. Es lo que se llama el llamar a casa, ¿no? Aunque sean modelos libres, debería poder yo asegurar que no esté compartiendo datos. ¿Correcto? Muy bien. Para sintetizar, si no hubiera problemas, de todos modos, necesito configurar lo que vamos a ver mañana como un asistente para cada revista individual. Porque yo no debería usar la interfaz normal de cualquier modelo de lenguaje disponible para decirle, aquí hay un artículo, evalúalo. Bueno, lo va a evaluar, pero con los parámetros que considere la IA en ese momento, y sabemos que su comportamiento es casi aleatorio, ¿no? Es una máquina estadística, o son máquinas estadísticas estos modelos de lenguaje, basados en el lenguaje, ¿verdad? Pero la manera en que funcionan, de manera, quizás soy muy básico al decirlo de esta forma, pero estos modelos empiezan a construir un discurso en función de probabilidad. Probabilidad que cierta palabra le suceda a la palabra anterior. Y por eso es que hay sistemas de detección de uso de IA. Porque esa probabilidad no termina de ser aleatoria. Es predecible, ¿no? Si hay alguno especializado de alguna revista de matemática, quizás me quiere matar, ¿no? Por esa explicación. Pero, en fin, cuando yo le pregunto algo a ChatGPT, me da una respuesta. Si yo le vuelvo a preguntar lo mismo, incluso segundos después de haberle preguntado lo mismo, la respuesta va a ser diferente. Puede ser drásticamente diferente o puede ser muy similar, pero la desarrolló de una manera distinta, ¿verdad? Entonces los criterios que va a aplicar para evaluar un manuscrito pueden ser totalmente aleatorios. Por eso es que requerimos de configurar asistentes y distintas herramientas me permiten hacerlo. ChatGPT tiene los llamados Custom GPT, que son sus asistentes, y el que vamos a ver, porque el de OpenAI está disponible solamente para los usuarios de paga, ¿verdad? Podemos usar el de Gemini y el de Google, que su versión de los Custom GPT se llaman GEMS, como gemas. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Cuál es el sentido? Parametrizar el comportamiento del modelo de lenguaje. Y decirle específicamente que los criterios de mi revista son estos. Y que use solamente esos criterios, ¿verdad? Por ejemplo. Por eso es importante aquello de los asistentes. Algo que de entrada y hasta hoy en día me preocupa del uso de la IA para investigación es su falta de exhaustividad. Retomando la metáfora de Rafael Repiso, son asistentes, sí, pero son asistentes que de repente son un poquito flojos, ¿no? No hacen la tarea por completo. Puede ser que yo les dé un texto para que analicen y analizaron la primera página y la última. Y quizás un cachito del medio. Pero yo no veo que sea completamente exhaustiva la IA en su análisis de un texto. A menos que el texto sea muy breve. Y esa falta de exhaustividad es una de sus grandes debilidades para su uso para la investigación. También la IA es muy políticamente correcta para hacer crítica, y lo vamos a ver mañana al mostrarles la forma en que yo preparé el asistente para tratar de evitar que fuera tan políticamente correcta que eso le impidiera evaluar un manuscrito inadecuado como inadecuado para la revista. Es decir, pareciera que tuviera miedo de ofender al autor del manuscrito, y por eso trata de, por todos los medios, decir que el manuscrito es de alguna manera adecuado.
¿no? Es lo que quiero decir. Si es muy políticamente correcta, ¿no? Debemos estar pendientes del plagio y del uso indiscriminado de la IA. La IA la podemos ver como un androide enjaulado en una biblioteca y aquí podemos empezar a explicar cuál es su relación con el plagio. Estos modelos de lenguaje fueron entrenados, como se dice, para, entre comillas, leer y escribir, usando una grandísima cantidad de documentos, ¿verdad? Se le puso, imaginemos que es este androide, y lo encerraron en una biblioteca y lo pusieron a leer. Así aprendió a leer y a escribir. Y esto es una metáfora de mi colega Santiago Villegas, ¿no? Y entonces él argumenta, ustedes aprendieron bueno, ustedes y yo también, aprendimos a leer con ciertos textos muy sencillos, ¿verdad? Y recordamos los textos que usamos para aprender a leer. Posiblemente los libros en general, cuáles obras eran, de qué autores, qué títulos tenían, ¿no? Pero ¿podemos citar exactamente algo que dijeran esos libros? Pues no. Tampoco era su propósito. Su propósito era enseñar a leer y a escribir. Pero entonces la IA en un comienzo, recuérdense que ChatGPT en sus inicios no estaba conectado a Internet, no podía revisar Internet, ¿verdad? Entonces decíamos que su base de conocimiento llegaba hasta tal fecha. Si yo le preguntaba por un acontecimiento que hubiese ocurrido después, no tenía esa información, ¿verdad? Y no me la podía dar. Podía alucinar, inventar una respuesta para esa situación sobre la cual no tuviera información, o bien me decía no tengo información posterior a tal fecha. Ya esa limitación se eliminó, ¿no? Pero entonces, de un inicio y ahora, cuando una IA nos da una respuesta a una pregunta, a menos que usemos la función de investigación profunda, por ejemplo, o usemos herramientas que están desarrolladas para propósitos de investigación, nosotros no podemos determinar de qué fuente está sacando algo. Puede ser algún texto que se usó para su entrenamiento, puede ser algo que encontró en Internet, puede ser alguna alucinación. No tiene tampoco pensamiento creativo. ¿Sí? Y con la investigación profunda hay un problema. También se lo puede alucinar. Me va a dar las fuentes, pero cuando yo voy a cotejar las fuentes, posiblemente esa idea no aparece, la que está citando, ¿verdad? Porque quienes hayan usado la investigación profunda saben que le pregunto algo, le digo, realiza una investigación profunda sobre este tema, limitado a tales y cuales cosas, ¿no? Entonces se tarda más el sistema para generarme una respuesta y me indica que está buscando en bases de datos, está buscando en no sé dónde, y empieza a preparar la respuesta y empieza a citar, ¿no? De una manera muy rudimentaria, por cierto. Si yo voy a esos documentos que está citando, en algunos encontraré que efectivamente hablan de eso, en otros no encontraré esa idea. Todavía se alucina algunas cosas. O atribuye ideas a lugares donde no están. Entonces también hay una problemática con ese tipo de búsqueda. Claro, esto no ocurre o no va a ocurrir con esa frecuencia en herramientas dedicadas a la investigación que sí pueden usar ChatGPT. Hablo de herramientas como por ejemplo Consensus, como SciSpace, y hay muchas otras, ¿no? Pero digamos, esas son las dos que más me gustan, ¿no? De IA para investigación. No te dan todo resuelto y tienen también sus limitaciones, pero no van a alucinar las fuentes. Y aquí hay algo muy importante. ChatGPT y, bueno, hablo porque es el más popular, ¿no? Gemini, Claude, el que ustedes quieran. Usa los documentos de su entrenamiento, usa el Internet en general para obtener sus respuestas, ¿verdad? Pero las herramientas como Consensus, como SciSpace, son diferentes. Entonces podemos pensar en que
el modelo del lenguaje es el cerebro, ¿verdad? Y todo cerebro necesita para obtener información una biblioteca. La biblioteca de los modelos del lenguaje es el Internet en general y los documentos que se usaron para su entrenamiento y cualquier documento que yo le agregue, ¿verdad? Sin embargo, SciSpace, Consensus y todas las demás tienen una biblioteca más delimitada y limitan también las funcionalidades de ese cerebro. La biblioteca que suelen usar las soluciones de IA relacionadas con la investigación es una base de datos que se llama Semantic Scholar. Posiblemente lo ubican. Es una de las bases de datos en abierto más grandes que hay en cuanto a contenido académico. Las hay más grandes, ¿no? Por ejemplo, la de Google Académico es mucho más grande. OpenAlex es mucho más grande, ¿no? Pero Semantic Scholar tiene tanto los datos referenciales como los textos completos, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Por ejemplo, hay una de medicina que se llama Evidence Hunt, que usa tanto Semantic Scholar, pero también usa PubMed, ¿no? Que es muy, muy importante para medicina. ¿Ok? Entonces la IA también maneja bastante mal la citación y el referenciado, como habrán podido darse cuenta según lo que iba diciendo, ¿verdad? Y genera citas falsas. Ese problema ya lo tiene identificado, ¿verdad? Supongamos que algún autor está usando de manera bastante indiscriminada ChatGPT u otros para preparar su texto y le dice, dame no sé cuántas referencias para sustentar este texto. Entonces la IA le dice, claro que sí, fulanito, aquí te voy a dar 10 referencias para que triunfes. Y entonces le pone esas referencias. El problema es que suele alucinar muy frecuentemente referencias. El tema y algo curioso que ocurre es que la referencia alucinada va a estar atribuida a un autor que sí existe, va a tener un título de documento plausible, puede usar el nombre de una revista que efectivamente existe, pero en su conjunto ese artículo no existe, nunca fue publicado. Aunque el autor publica de ese tema y puso una revista que probablemente podría haber publicado ese artículo. Ahora bien, el problema se hace más grande. Ya eso es un problema de ética y de integridad, ¿verdad? Pero ese problema se hace más grande si estos autores suben ese artículo con referencias alucinadas a un servidor de preprints, como es el caso que señala mi colega Enrique Orduña, ¿no? que aparece en preprints.org. Suben el preprint con referencias alucinadas a un servidor de preprints. El tema es que Google Académico y hoy en día incluso Scopus y me parece que ya Web of Science indizan preprints. Entonces, esa cita se le va a atribuir al autor. Por ejemplo, me está citando a mí, pero está citando un documento que yo nunca escribí ni publiqué. Entonces me va a atribuir en estos sistemas una nueva cita a mí, a un documento que no existe. Y claro, esto se agrava si ese preprint se llega a publicar con esas referencias alucinadas. Porque ahora va a quedar consagrado que no es un preprint, sino que es un artículo publicado, pero está citando un artículo que yo nunca publiqué. Aún así, como estos sistemas no van a verificar a este nivel la existencia o no de la publicación, Google Académico automáticamente me puso un nuevo documento y que curiosamente ya tiene una cita. Y yo digo, ¿y este documento? Nunca lo publiqué. ¿Ah? ¿Qué les parece? Se genera nomás basura bibliométrica. Entonces, ya pueden apreciar que las respuestas de IA son en parte plagio, con el uso común o indiscriminado de los distintos modelos de lenguaje. Porque yo no estoy al cabo de poder saber a ciencia cierta de dónde sacó una idea. Y algo clave para determinar si hay plagio o no, y aún más es algo clave en el discurso científico, es poder determinar de dónde sale cada idea, a quién se le atribuye cada idea, ¿verdad? Y
Ya les he dicho que incluso en la investigación profunda no es posible determinar con absoluta certidumbre de dónde está sacando las cosas. Y esta es una de nuestras grandes preocupaciones con el uso de la IA. Y también porque es muy difícil auditar en un artículo si la IA se usó a este nivel o sencillamente se usó para mejorar la redacción. Y si se usó así fuera para mejorar la redacción nada más, ya puede mostrarlo el sistema de detección de IA, que el texto probablemente fue generado por IA. Pero no podemos hacer esta discriminación de manera tan clara como sería en casos de coincidencia o plagio. Porque sí, va a ser un hecho objetivo que estas palabras coinciden. Ahora, ¿es plagio o no? Bueno, hay que determinarlo con una revisión humana. Primero y principal, hay que ver si está citado correctamente o si son simplemente frases comunes. Y ya. Algo que he visto mucho recientemente en reportes de originalidad es frases comunes, incluso amplias, muy amplias, tanto que parecería que efectivamente se está incurriendo en plagio, pero cuando veo la fuente, es una fuente que está hablando de cualquier otra cosa. Porque claro, va a haber un límite en el modo que podemos expresar cuestiones, ¿verdad? El lenguaje va a tener esa limitación. Tiene modos de expresión casi infinitos, la palabra clave es el casi, ¿verdad? Hay solamente una cantidad finita en que puedo expresar que existe una correlación, por ejemplo. Bien. Hay, por supuesto, detectores de IA. Y también hay sistemas que evaden los detectores, que definitivamente no nos ayudan. Y esto posiblemente sea de lo más dañino que está ocurriendo hoy en día. Y no sé si han visto la publicidad que esta gente hace en las redes sociales, especialmente en Facebook. No sé si lo habrán visto. De verdad deja mucho que desear y hasta da tristeza la manera en que promocionan esto. Así como que publica tu artículo libre de IA, nosotros lo humanizamos. O cosas por el estilo, ¿no? Así lo venden. ¿Sí? Entonces ahora hay una carrera armamentística, por así decirlo, entre los detectores de IA y los humanizadores. ¿Sí? E incluso ha habido, ¿cómo decirlo? Bueno, uniones muy extrañas en que hay soluciones que te incluye tanto el detector de IA y en la misma plataforma el humanizador. ¿Ah? Bueno. Si la detección del plagio es imprecisa, la de IA, pues nos puede ir peor. Porque marca fragmentos sospechosos y un porcentaje de probabilidad de generación por IA. Los más interesantes me da un porcentaje global y luego por cada fragmento que marca como probablemente generado por IA, me da un porcentaje de confiabilidad de los cálculos del sistema. Pero otros sistemas, por ejemplo el Turnitin o el Identity de hoy en día, me da solo un porcentaje global de textos. Y aquí la palabra clave es que probablemente fueron generados por IA. Ahora, estos sistemas no son perfectos, no son precisos y no son confiables. Y esa es una gran problemática. Porque podríamos utilizarlos y terminar penalizando a alguien que de verdad no usó la IA. Incluso se podría hacer el experimento de subir manuscritos anteriores a 2022 a estos sistemas a ver si encuentran IA. ¿Verdad? Quizás sí.
porque pueden confundir buena redacción con redacción hecha con IA. Si trabajar con coincidencias es impreciso, al menos podemos comprobar su naturaleza al analizar las coincidencias. Nosotros no tenemos forma de comprobar, digamos a ciencia cierta al menos, que un fragmento marcado por un sistema como probablemente generado por IA, no podemos comprobar que lo fue o no. Porque no podemos verificar con otra fuente. Podemos quizás con algunos rasgos de ese texto intuir si podríamos estar más seguros de que sea o no IA. Y ya les voy a mostrar algunos síntomas. Ya hablamos de dos, ¿verdad? Síntomas del uso de IA. Hablábamos de las referencias alucinadas y los adjetivos. Aunque los adjetivos no es infalible, ¿verdad? No da evidencias verificables y tendrá, por supuesto, riesgo de falsos positivos y que terminemos sancionando personas inocentes de haber usado IA. Aquí tienen este mosaico, ¿no?, de distintos sistemas. Y fíjense, aquí hay una definición clave de cómo funciona la detección de IA. Es un poco complejo porque si es un nivel superior de estadística, ¿no? Pero en pocas palabras, cuanto menor sea la perplejidad, más predecible es el modelo de lenguaje. La perplejidad es un tema de teoría de probabilidad, ¿no? Cuando escribe el humano, debería haber mayor perplejidad y el discurso es prácticamente aleatorio. La IA sigue ciertos patrones identificables y en eso se basa. Pero también yo podría no ser del todo aleatorio mi discurso y ser confundido como IA. También he encontrado que cuando uno escribe de forma muy enunciativa, es decir, por ejemplo, cuando estoy diciendo, las características de tal cosa son fulanita, menganita, sutanita, no sé qué. Cuando yo soy muy enumerativo, la IA, el detector de IA va a pensar que eso es IA. Porque yo estoy dotando a mi discurso de cierta artificialidad, porque leyendo de corrido sin saber que esas son características, el texto no está como que tan correctamente hilado a como si fuera una narración más lineal, ¿verdad? ¿Sí se ve lo que quiero decir? Entonces, al ser enumerativo, cosa que solemos hacer frecuentemente en el discurso científico, porque enumeramos características, rasgos, causas, consecuencias, dimensiones de análisis para nuestro estudio, ¿no? Y todo esto son muy enumerativos. Ya a veces ni los definimos. Por eso es una de las cosas que he observado que marcan como IA. Bueno, aquí tenemos este de plagiarism check que les da un porcentaje de similitud y luego dice uno de potencialmente IA. El de potencialmente IA dice 3.16%. Entonces aquí está lo de similitud, dice idéntico tanto por ciento y texto cambiado. Esto está interesante porque usando la terminología que habíamos dicho, es coincidencia, el idéntico, y similitud, ¿no? El otro, o al revés. Luego el detector de IA, y me dice que es probablemente IA un 3% y muy probablemente un 0%. Entonces aquí me dice qué tan confiable es el análisis, ¿no? Más o menos. Luego tenemos el de compilatio, en que me dice el de similitud, luego idiomas no reconocidos y 8% de textos potencialmente generados por IA. Luego veamos este de Killbot. Y esta es la mejor solución con cierta posibilidad gratuita de uso. Está bastante limitada, pero para mí de las que ofrecen algo gratis, esta es la mejor, la de Killbot.
Antes me gustaba también que me gustaba GPT-0, se llama. GPT-0. Pero esa, como también se puso a vender un humanizador, a mí me parece que está exagerando su detección para que le compres el humanizador, ¿no? Entonces queda Killbot, que también tiene un humanizador, pero me parece un poco más confiable. Un poco. Como les dije, no son confiables estas herramientas. Luego Killbot me da esta advertencia. Nuestro detector es avanzado, pero no hay detectores 100% confiables, sin importar lo que afirmen sus puntajes de precisión. Nunca use la detección de IA sola para tomar decisiones que pueden impactar la carrera de una persona o eh, el estado académico. ¿Mm? Luego aquí tenemos el de Turnitin, ¿verdad? 78% detectado como IA y dice, el porcentaje indica la cantidad de texto calificado en la entrega que probablemente, fíjense que comparten mucho eso de probablemente. Y luego dice, nuestra función de escritura con IA está diseñada para ayudar a los educadores a identificar texto que podría haberse creado con una herramienta de IA generativa. Nuestra solución puede no ser precisa en todos los casos. Existe la posibilidad de identificar erróneamente texto humano como generado por IA y probablemente generado como IA como texto humano. Está complicado, ¿verdad? Miren aquí la pantalla de Originality. Aquí tenemos la similitud, escritura con IA, aquí no detecto nada. Aquí hay un asterisco y un %, y aquí un 21% en este otro documento. Y quiero que presten aquí bastante atención. Tenemos 3 resultados, ¿verdad? Nada, un asterisco, ¿qué significará? Ya vamos allá, y un porcentaje. Vean bien lo que dice aquí en la pantalla. La detección de IA incluye la posibilidad de que haya falsos positivos. Aunque cierto texto en esta entrega se generó probablemente con IA, los puntajes inferiores al umbral de 20% no aparecen porque tienen una mayor probabilidad de falsos positivos. Entonces la gente de Turnitin ha definido que cualquier porcentaje por debajo de 20 no va a ser marcado para evitar precisamente esto de los falsos positivos. Entonces el problema es que si tiene de 1 a 19, 19 y poco, o feria, no me lo va a marcar, ¿verdad? Porque solo indica de 20 para arriba. ¿Sí? Fíjense lo que dice aquí. Bienvenido al nuevo informe de escritura con IA. El porcentaje detectado es la cantidad total de texto calificado en la entrega que probablemente se originó a partir de un modelo de lenguaje grande. Si se detecta IA inferior al umbral de 20%, lo indicamos con un asterisco seguido del símbolo de %. Para evitar la incidencia potencial de falsos positivos, no se atribuye ningún porcentaje. Y luego tenemos otro problema. El porcentaje en sí, si yo analizo el mismo documento con distintos detectores de IA, voy a encontrar que el porcentaje puede variar e incluso por mucho. Esta es una detección que hizo César del mismo documento con el Authenticate, que marcó 28, y con Compilatio, que marcó 58. No es un poquito más, ¿verdad? Bueno, 58 dice como textos sospechosos. ¿Ves? En realidad 53. El porcentaje de IA probable. Y hemos visto con César que Compilatio es el que arroja porcentajes más altos. Ese es el hecho objetivo. Ahora las hipótesis pueden ser o es de alguna manera más preciso o impreciso. Ahí comprobarlo no se me ocurre ni cómo hacerlo. Bien.
Vamos a ver algunos comentarios y vayan pensando acá y díganme si tienen la respuesta. Esta diapositiva dice, encuentre el error en las políticas. Y le voy a mostrar dos fragmentos de políticas reales. No les voy a decir de dónde provienen, para no meterme en problemas, ¿verdad? Pero son son fragmentos tomados de políticas reales. Miren lo que dice esta. El porcentaje de similitud no debe ser mayor al 25%, precisando que dicho porcentaje incluye la similitud y la escritura con IA. ¿Sí? Mientras leemos algunos comentarios, piénsenlo, a ver quién se anima a dar una explicación o determinar cuál es el error o errores en este extracto. Estoy ubicando en el chat dónde me quedé. Ok. Sí, había otro comentario acerca de verificar las referencias con la IA, pero sí, a mí no me parece muy bueno para eso. Si hay soluciones, por ejemplo, la gente de Enago ha desarrollado una IA para ayudar a los autores a preparar sus manuscritos y posiblemente ellos hayan desarrollado mejor ayuda para verificar las referencias. Pero pues sí requiere trabajar con la IA para entrenarla para que pueda efectivamente evaluar de forma adecuada si un conjunto de referencias está bien hecho y sugerir mejoras, obviamente. COPE aún no desarrolla un diagrama de flujo para casos de detección de uso indebido de IA. Así COPE está un poco atrás, ¿verdad? Porque las grandes editoriales ya tiene tiempo que sacaron sus políticas, pero no. COPE, aparte de una recomendación general que vamos a ver más adelante, no ha sacado gran cosa. Eso sí es curioso. Es importante tener bibliotecólogos especializados, gracias Moisés Quintana, para detectar prompts insertados en los artículos científicos y así prevenir que la revista sea cuestionada por usar o emular prácticas depredadoras. ¿Sí? No es buena idea para corregir, distorsiona las ideas, dice revisor. Nicolás Medina, en México, la Suprema Corte ha declarado que los contenidos generados con IA no son sujetos de derecho de autor y ahí hay un riesgo para los autores que la utilizan para elaborar textos. No pueden reclamar algún derecho en casos de plagio. El problema es que la IA usan datos erróneos y eso se ve en los textos creados con ella. El modo de preguntar a la IA también influye en la respuesta. ¿Verdad que esto está mal? Sí, porque también está hecha como que para hacerme caso, ¿no? Para seguirme la corriente, ¿sí? Lo he probado con datos correctos, así que al estar programada para darte la razón ofrece respuestas erróneas. Es esto yo creo que de lo políticamente correcta que fue preparada para hacer, ¿verdad? Refleja un poquito la ideología de Silicon Valley, ¿no? Lo que pasa es que ChatGPT quiere quedar bien con todos, exacto. Están hablando también del problema de la granja de artículos, también complicadísimo. Yo subí manuscritos que se publicaron antes de que exista la IA y detectó que estaba hecho con IA, exacto. Aquí es un pequeño experimento que todos podemos hacer para ver qué tan poco confiables son estos sistemas, ¿no? Y norma de publicaciones dice, ¿en manos de quién estamos? A veces los autores dicen que corrigieron con un programa y que por eso dio falso positivo. ¿Qué opinas de ese argumento? Sí puede pasar, porque sí he visto que si yo la uso nada más para corregir estilo y modifica mucho la redacción, sí va a aparecer como IA en un sistema. ¿Eh? La cuestión es, ¿qué cantidad de texto va a aparecer? Si son páginas seguidas, bueno, ahí posiblemente sí hay un uso problemático. Si es quizás una oración
o es un párrafo pequeño, pues ahí puede ser que nos dé la idea que sí efectivamente se usó para mejorar la redacción. El problema es que empecemos a desarrollar dependencia, tal dependencia en la IA para mejorar la redacción, porque si nos vamos al corrector de Word, el corrector de Word nos marca errores muy específicos, usualmente de ortografía y algunos muy sencillos de gramática, ¿verdad? Pero requiere, si está en realidad muy mal estructurada la oración, el Word no nos va a dar gran opción para su mejora. La IA sí, ¿no? Pero el problema es que va a llevar a que un sistema detector de IA vaya a señalarlo posiblemente. Incluso en posgrado aún toman porcentaje como criterio para rechazar tesis. Ahí hay un problema. Porque ¿qué tal si ese porcentaje son solo citas y nombres comunes y frases cliché? En la tesis, lo primero que va a salir como coincidencia y que va a contribuir a ese porcentaje, ¿qué va a ser? Las primeras palabras que salen en la tesis, en la portada. Universidad Nacional Autónoma de México. Eso lo va a marcar como coincidencia y contribuye al porcentaje. Entonces ahí hay un gran problema. El porcentaje nunca debe ser un indicador por sí mismo, estamos completamente de acuerdo. Ok, vamos a ver. Ok, ya Isabel Aguirre está hablando de esta diapositiva. En este ejemplo entiendo que están permitiendo una cuarta parte del manuscrito con posible plagio. Gracias. Esa es una de las fallas de esta política. Es decir, ¿qué tal si ese 25% es completamente plagio? Igualmente puede venir él o los plagiados y demandar a los autores y a la institución o a la revista, ¿verdad? Y van a tener razón si se demuestra que está efectivamente completamente copiado. No importa si es 25, si es 5, si es 2, si es 100, daría lo mismo, ¿no? En legislación de derecho de autor, ¿verdad? Plagio es plagio. Similitud puede incluir las referencias, exacto. Como se ha comentado, no es lo mismo similitud que coincidencia, exacto. En el ejemplo está mezclando dos cosas diferentes, esa es otra falla. Si entendí bien, emplear IA para revisión de estilo puede generar que nuestro escrito sea detectado como plagio, no como plagio, sino como uso de IA. Si uso la IA para mejorar el estilo y la IA cambió demasiado mi modo de expresión y lo hizo predecible para estos sistemas van a marcar que use IA, aunque lo use nada más para mejorar el estilo. Ahora, hay sistemas más agresivos que otros. Si uso los modelos de lenguaje como ChatGPT, como Gemini, para hacer la corrección de estilo, yo siento que tengo más riesgo a si uso herramientas dedicadas a la corrección de estilo usando IA. Estas son, por ejemplo, Grammarly y PaperPal. Grammarly, ambas tenían la limitación que estaban disponibles solo en inglés. Ahorita Grammarly está en beta el español, pero es de paga. ¿Sí? Hay cierto nivel de revisión que lo permite hacer con cuentas gratuitas, ¿no? Pero digamos, es una chulada la cuenta paga, ¿no? Y ahorita está en beta el español. Sí se equivoca, ¿eh? También se equivoca en inglés, ¿no? Pero por eso no se puede aplicar a ciegas. Y también es un sistema que te da recomendaciones menos drásticas. Por ello hay que aprender a usar, dice Roberto, el detector de similitudes, colocar los filtros adecuados y una revisión cuidadosa de las similitudes para descartar o no esas identificaciones. El porcentaje de similitud, dice Yargel, es un asunto y otro es redactar con IA. Deben separarse, exacto. ¿Cómo se puede defender de un falso positivo en mi manuscrito? Esto es un buen punto. Habría que pedir, primero que nada, habría que pedir el reporte, ¿no?
para ver exactamente qué está ocurriendo. Suponiendo que sea un falso positivo y no que quiera defender el uso de la IA cuando realmente sí la usé. Suponiendo que sea que el autor tiene razón y quiera defender su falso positivo, perdón, tiene que examinar el reporte y ver qué es lo que está señalando la IA. A ver si son amplias secciones o si es poco. Y verificar las características del texto que está presentando. Ahora bien, si el editor va a tener una posición absolutamente restrictiva y prohibitiva, va a ser muy difícil el negociar y que el editor le dé razón al autor. Aquí se me escapa luego qué hacer, ¿no? Porque también son discusiones que estamos teniendo precisamente hoy en día, ¿verdad? Hay aspectos positivos de la IA en la producción editorial de las revistas. Vamos a verlo principalmente mañana, ¿eh? Porque en realidad, sinceramente, yo pude haber empezado este taller diciéndole, bueno, vamos a dar una versión del taller primero. ¿Deberían usar la IA en sus revistas? No, gracias por su atención. Luego la segunda versión es la que estamos viendo ahorita, ¿no? Ok, vamos a aterrizar. ¿Cuál es el error? Ustedes ya bien señalaron, 25% es mucho, ¿no? Y luego, el incluir la similitud y la escritura con IA al mismo tiempo. Es decir, similitud y escritura con IA deben sumar 25%. Es lo que dice esto, ¿verdad? Ahora bien, recordemos lo que yo les dije del Turnitin. Y Authenticate y Originality, son los tres, van a ofrecer esto. No marcan nada por debajo del 20%. Es decir, si la entrega entonces marca asterisco, ¿cuánto estoy sumando yo por detección de IA? 1, 2, 5, 15, 19, no sé. Si marca, va a marcar 20. Ok, marca 20. Supongamos que marca 20. Entonces, de acuerdo a esta política, solo puede haber un porcentaje de similitud de 5%. Si ya es de 6, se rechaza el trabajo por porcentaje. Y aquí el problema. Si ese sistema va a marcar siquiera las referencias, ya posiblemente va a tener el 6% o más. Porque las referencias suelen ser igual o incluso superior al 10% en un artículo, ¿verdad? Claro, dependiendo de la revista, ¿no? Podría tener muy limitadas las referencias y decirle a los autores, solo agregue 15 referencias, por ejemplo. Pero puede haber artículos que incluso es más voluminosa la parte de referencias que el resto del artículo, ¿no? Entonces, solo por las referencias ya voy a tener más de esto y ya por esta política está rechazado el documento. Ahora vamos a ver la otra. Al detectar, y esta es más apretada, ¿no? Al detectar más de un 10% de texto generado por IA, el manuscrito se rechazará de inmediato. ¿Qué problemas ven con esta? Que el detector de plagio comienza a registrar a partir de 20%. Exacto. A menos que tengan otra solución que no sean las de Turnitin. Y luego, ¿no deberíamos darle un poquito de crédito a la gente de Turnitin cuando dice que algo inferior al 20% tiene mucho riesgo de ser falso positivo? Tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? El detector de plagio comienza a detectar a partir del 20%, los de Turnitin. Podría ser que usen el de Compilatio, el de Killbot, ¿no? Pero en un 10% del trabajo está ese riesgo, ¿verdad? En fin. Y luego se rechazará de inmediato, quiere decir que no hay apelación posible. Entonces aquí yo no puedo defender.
Podría ser más efectiva la inteligencia humana para detectar IA, al menos por ahora, ya hasta cierto punto, ¿no? Porque el chiste de esto es que, para usar también una expresión que ya usé, todas estas empresas tecnológicas están en una carrera armamentística y en una guerra económica, ¿no? Por quién saca más rápido las innovaciones y quién se lleva la mayor tajada de cantidad de usuarios, ¿verdad? No están haciendo esto precisamente por el bien de la humanidad. Si acaso eso es secundario o terciario, ¿no? Pero en algún momento la innovación va a ser tal que la escritura de IA va a ser indistinguible de la escritura humana. Y ningún sistema de detección va a poder determinarla. ¿Sí? Ahorita los hay y son imprecisos. ¿Van a mejorar? No. Van a seguir así y van a ir empeorando y empeorando, es lo que proyecto yo. Porque se va a volver indistinguible el discurso de la IA del discurso humano. Entonces, pero por ahora podemos distinguir por algunos rasgos bastante peculiares que ofrece la IA en su uso indiscriminado. Revisemos los manuscritos que nos llegan, o si tienen por allí alguno que hayan recibido del cual hayan sospechado IA, y chequen de nuevo el documento a ver si tiene estas características. Títulos que tienen todas las palabras empezando con mayúsculas. Que eso es una práctica muy, muy anglosajona, ¿verdad? De ponerle mayúscula a todas las palabras en los títulos. Uso excesivo de impactantes adjetivos, y me disculpan los adjetivos, ¿eh? Pues son adjetivos como el que vimos ahorita cuando detectaron en las revisiones por pares el uso de IA, ¿verdad? Cuando en realidad no se deberían usar o se deberían usar con mucho cuidado los adjetivos, ¿verdad? Redundancia en el discurso, y el discurso siempre sigue como que el mismo patrón, ¿no? Presenta un concepto, una dimensión, un algo, lo define y luego concluye reiterando la misma descripción y el nombre de ese algo. Superficialidad, del contenido, en que vemos que es muy enunciativo y no termina de entrar más al plano descriptivo o analítico el discurso. Claro, aquí son cosas complicadas, ¿eh? Es más complicado incluso que interpretar un reporte de originalidad, ¿verdad? Porque aquí nos vamos al mismo análisis de discurso, ¿verdad? Abuso de viñetas que tienen la estructura de título, dos puntos o punto, y reitera el título otra vez y hace una descripción superficial. Piden a ChatGPT que enumere las características de la web, por ejemplo, y van a ver esa estructura. Un montón de viñetas, tienen un título, dos puntos, las primeras palabras son como el título pero expresado de otra manera y una descripción superficial. Los rastros de IA, si MDPI, bueno, no se puede tampoco esperar mucho de ellos, ¿no? Pero si MDPI publicó un artículo que traía un subtítulo que decía regenerar respuesta, pues busquen estos rastros a ver si ven algo que comúnmente diría un modelo de lenguaje. Como un modelo de lenguaje, no puedo opinar al respecto, pero... o aquí hay un título, o regenerar respuesta, etc. Bien, vamos a ir cerrando con la parte de las políticas editoriales. Y yo he hecho un análisis que ahorita les voy a presentar el análisis inicial y mañana vamos a arrancar con una pequeña actualización y aterrizarlo a cómo podríamos generar sugerencias, de cómo podríamos generar políticas acerca del uso de IA para nuestras revistas. Bueno, primero y principal, del día de hoy ya saben que no pueden usar el porcentaje. ¿Verdad? Y para las políticas de plagio y originalidad tampoco deberían usarlo. Podría ser un punto de partida, pero no puede ser todo en esa política. En fin, este es un análisis inicial que yo hice de las primeras políticas que yo encontré ya de
2023, me parece. Ahí las ven enumeradas. Analicé estas 10. Algunas son de repositorio, como Archive. Otras son de editoriales comerciales grandes, como Emerald, como Oxford, Sage. Bueno, Oxford no es comercial, es institucional, ¿verdad? Es de la Universidad de Oxford. Es quizás una de las más grandes editoriales institucionales. Sí, por supuesto, vende, ¿no? Tampoco es una caridad. Sage, Springer, Taylor, Wiley. Y luego, también 2 políticas de grupos editoriales, ¿no? Lamentablemente los 2 son de editores médicos, ¿no? Digamos, por cuestiones de diversidad, ¿verdad? Pero son 2 instituciones, 2 asociaciones separadas, ¿no? El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y la Asociación Mundial de Editores Médicos. Vamos a ver en síntesis qué nos dicen. Bueno, que hay que reportar el uso de la IA. Y casi todas lo indican, señalando cuál fue el contenido generado, su propósito y cuál herramienta se usó. Claro, aquí el tema es, ya cada política establecerá a partir de esa indicación si es aceptable o no. Para eso hay que seguir viendo. Hay que incluir los prompts utilizados, fecha, hora, herramienta y versión. Eso lo dice solamente una política. El problema con esto es que ya hablamos que es una máquina estadística. Y cada vez me va a dar una respuesta diferente. Incluso no es casi que ni relevante incluir la fecha y hora, porque no va a ser reproducible, replicable ese mismo procedimiento. Incluso bajo el mismo prompt. Se reafirma la responsabilidad de los autores sobre la exactitud, integridad y originalidad de los documentos. Esto es, por supuesto, un principio viejo, ¿no? Pero ahorita se reitera. Se le dice, tienen responsabilidad sobre esto los autores, pero sobre todo porque ahora se puede usar la IA. Supuestamente tendrían que revisar que todo contenido generado por IA sea exacto, preciso, sea original, y como ya vimos es difícil de comprobar. No se puede incluir a la IA como autor, todas las políticas señalan eso, ya que no puede asumir la responsabilidad o dar su consentimiento para la publicación. 4 políticas dicen que únicamente se puede usar para mejorar lenguaje y redacción, nunca para interpretar datos o extraer conclusiones. Estas editoriales demandan que son procesos que deben ser exclusivamente humanos. No se permite generar ningún contenido o imagen con IA. La de Emerald es la más restrictiva. Pues ya dice, ningún contenido o imagen se puede generar con IA. Luego algunas dicen que hay que verificar la exactitud, integridad, validez y pertinencia del texto y sus citas, y las citas, corrigiendo errores o inconsistencias, dado que los resultados pueden ser incorrectos, incompletos o sesgados. Aquello del sesgo algorítmico es un tema también que nos podría dar para una conversación larga, ¿no? Pero depende de cuáles sean los documentos que se usaron para el entrenamiento de la IA y a cuáles se esté accediendo que represente un sesgo. Una manera muy sencilla de verlo es en la investigación profunda, en que yo he visto que tiene para mí es una mala costumbre, ¿no? Tiene la mala costumbre de limitar mucho, en muchas oportunidades he visto que revisa especialmente revistas de MDPI y de Frontiers. ¿Por qué? Bueno, son las que encuentra más rápidamente en acceso abierto. Pero a mí no me gustan esas revistas particularmente, ¿no? También es una discusión, ¿no? Eso es mi opinión. Pero es una discusión también larga que podemos tener. Eso sería un sesgo. Claro, eso del sesgo algorítmico es algo más profundo, ¿no? Pero por cuestión de tiempo lo dejamos hasta ahí. Luego, incluir la lista de fuentes utilizadas para generar contenidos y declarar sus limitaciones, sus sesgos, errores y vacíos de conocimiento. Aquí Sage se aseguró que nadie la use. Porque es muy difícil determinar esto.
A menos que yo use una herramienta especializada como Consensus, SciSpace o esas, en donde yo tengo el manejo de las fuentes. Aquí no podemos desarrollar mucho estos contenidos, solo se los asomo, pero en mi canal van a encontrar una plática tantito larga, pero muy completa, acerca del uso de la IA, pero desde el punto de vista de investigadores, donde sí hablo de este tema en detalle. ¿De acuerdo? Advierten sobre riesgo potencial del plagio, estas 4. No se pueden usar para crear o alterar imágenes, y solo se pueden usar si es parte del diseño de investigación o de la metodología, es decir, estoy investigando la misma IA. En tal caso, se debe describir de manera tal que el proceso pueda reproducirse, y curiosamente solo el Sevier dice eso. No debe usarse para la revisión por pares, pero si se usa, debe declararse. Fíjense que estos son 2 criterios mutuamente excluyentes, ¿no? Estas 3 editoriales dicen que no lo use, y estas otras 2 dicen que si se usa se debe declarar. Y luego, hay 2 editoriales que prohíben a los editores subir manuscritos a una IA. Y esta asociación de editores recomienda que los editores deben tener acceso a herramientas de detección sin importar su capacidad de pago, y deben tener acceso a formación sobre su uso. Claro, es algo bastante idealista, ¿no? Para ver en detalle este análisis, y agradezco a los organizadores, especialmente a Tony, por haber querido incluir este texto entre los prerequisitos para el curso. Pero igualmente, si no lo checaron, aquí está el enlace a esta publicación, en que en mayor detalle, esto fue solamente un resumen en 2 diapositivas, aquí sí discuto estas políticas. Si no gustan leerlo, también en mi canal está disponible en tipo audiolibro, ¿no? En donde leo íntegramente el artículo. Si prefieren verlo, dura como una hora y tantito. Las políticas editoriales sobre el uso de IA especifican entonces pocos usos aceptables para mejorar el lenguaje y redacción desde el punto de vista de los autores, y para los editores para poder detectar el uso de IA. ¿Y qué dice COPE? COPE tiene una declaración muy genérica, como bien señalaron anteriormente, no ha desarrollado totalmente lo que podría hacer como agencia en la que confiamos para establecer directrices, pero en fin, dice que el uso de IA no es inherentemente poco ético y puede ser útil en algunos casos, como por ejemplo autores que no escriben en inglés como su primera lengua, que tienen dificultades de aprendizaje o incluso para la redacción, ¿sí? Dificultades al escribir, y que puede ser una útil tecnología auxiliar o adaptable, pero lo que indica es que el factor clave es la responsabilidad y claridad sobre su uso. Miren cómo concluye: la necesidad de su detección surge cuando su uso no es declarado. Y por supuesto sospechamos de que se usó, ¿no? Vamos a ver, aquí hay una pregunta detonante para cualquier discusión. Igualmente también me fueron comentando un poquito alrededor de esta idea. ¿Por qué y para qué me interesaría aplicar la inteligencia artificial en mi revista? Igual piénsenlo para mañana. Y antes de decirles qué actividad les sugiero para prepararnos para el día de mañana, voy a aprovechar para agradecer, por supuesto, la invitación y su atención aquí a esta gran convocatoria que hubo. De verdad, fue una sorpresa cuando ayer vi la publicación de Cupo Lleno. Pero igualmente agradecer, y por supuesto, si les gustó este contenido, decirles que tengo un canal de YouTube. Y la mejor manera de dejar propina, ya que este es un curso gratuito y qué bueno, pero la mejor manera de dejar propina, si quieren hacerlo, es visitarme en YouTube. Tengo un canal sobre información, investigación, publicación científica, con un toque de tecnología, humor y cultura pop. Me consiguen como Juantífico en YouTube. Y no lo olviden, es Juan, es científico, es Juantífico. Si les gustan los contenidos, pues espero su suscripción. Ha venido creciendo bastante el canal últimamente. Ya es una comunidad de más de 16,000. ¿Quieren unirse?
pues vénganse todos para acá, para el canal también. Seguramente encuentran algún video que les sirva. Y a propósito, el día de hoy se estrenó un video que es un pequeño tutorial que les enseña cómo verificar sus actividades de gestión editorial de manuscritos. ¿Sabían que la Web of Science les da un sistema para verificación de esta actividad totalmente gratuito? Esto podría ser importante para algunas evaluaciones, porque nos permite obtener evidencias preparadas por un tercero y de manera muy sencilla para acreditar, para evidenciar que he sido editor de tales y cuales revistas y he manejado tantos manuscritos en tal periodo de tiempo. Me permite incluso descargar un reporte. Ahí en el tutorial les enseño todo lo que tienen que saber para usar este sistema y descargar el reporte. Muy bien, ahí me consiguen como Juantífico en el canal. Y fíjense, aquí denme una chancita, ya sé que son la 1, aunque empezamos unos minutos después o tarde, pero sí me interesa que entre hoy y mañana temprano, para que vengan ya listos para mañana. Aquí está. Sabía que no era ese. Ven, ya Gemini tiene una copia, ¿no? Para mañana verifiquen que ustedes puedan entrar en Google Gemini. Para esto, según yo, solo necesitan una cuenta de Gmail, ¿ok? Y debería poderles dejar usar. Ahí les dejo la liga. Igualmente buscan en Google, buscan Gemini, y debe ser este, Google Gemini. Verifiquen que puedan usarlo, ¿ok? Y a continuación, lo que yo les pido que hagan es que tengan a la mano al menos lo que es la descripción de los objetivos, enfoque y alcance de su revista, ¿ok? Porque vamos a ver una parte teoría mañana y una práctica. Espero que podamos hacerla de manera más rápida, así también puede ser más significativo, pero por eso tenemos que limitarla posiblemente a lo que sean nada más los objetivos y alcances de la revista para probar las posibilidades. Esto también tomando en cuenta todas las consideraciones de confidencialidad que les dije. Esto es no más un ejercicio intelectual, ¿no? Porque hacerlo de manera que superemos todas las implicaciones éticas del uso de IA en revistas tiene su complicación, porque si de verdad, sinceramente, deberíamos usar no un modelo en la nube, sino uno de instalación local. Sin embargo, con Gemini podemos hacer unos experimentos como un ejercicio intelectual. Nuevamente, reiteramos, ese es el propósito. Porque igualmente, para una instalación local, que espero hacer pronto un video acerca de eso, en principio es lo mismo, ¿no? Solamente es dónde está funcionando el modelo de lenguaje y las limitaciones que yo le estoy imponiendo, ¿verdad? No abre el Gemini. ¿Qué le aparece en la pantalla? Porque dicen tanto que no abre como que abre. Okay, debería aparecerles acá. Entonces, miren, fíjense bien. Para el que quiera adelantar más, va a ir a explorar Gems, que lo encuentran aquí, del lado izquierdo. ¿Ah? Y entonces, yo le voy a decir nueva gem. Nueva gem. Y entonces aquí me van a copiar los objetivos y alcances de la revista, todo lo que describa la temática, ¿sí? Y si les es posible, porque muchas veces los objetivos y alcances están redactados para humanos y decimos qué temáticas aceptamos, pero no solemos decir lo que no aceptamos. Y para la IA es importante delimitar lo que sí y lo que no. ¿Ah? Entonces les voy a poner aquí en el chat para que lo apunten. Van a entrar a Gemini y verificar que
tengan acceso con su cuenta, van a explorar Gems. Explorar Gems. Clic en, decíamos, nueva gem. Clic en nueva gem. Y pegar en instrucciones su objetivo y alcance, todo lo que sea la descripción de la temática de la revista, lo que describa la temática de su revista en las instrucciones del sistema, ¿sí? En las instrucciones. Que nuevamente aquí lo mostramos. Ven que dice instrucciones. Ahí lo van a pegar, ¿no? Entonces, algo más avanzado, si les da chancita de hacerlo, digan lo que aceptan y lo que no. Y ya mañana vamos a ver las mejores prácticas para entrenar un asistente. Que sería esto, a partir de esto. ¿Sí? Ahí se los puse en el chat, si les da chancita de copiarlo, o también Tony o los demás, si me ayudan a copiarlo para enviarlo por correo a los asistentes o los participantes del curso. Y solamente me esperan un tantito también para incluirlo junto a las diapositivas, ¿sí? Porque ahorita que nos desconectemos, un ratito nomás, que comprimo las diapositivas, se las mando a Tony y así les envían ambas cosas. ¿Sí se puede? Ahí les agradezco la colaboración. Claro, Juan, ahorita lo mando. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a Karina, que copió el enlace al canal de YouTube. También muchas gracias a Viviana, que ya sigue el canal. No se pierdan el tutorial de hoy si no conocían esto del reporte. Del reporte de cuáles manuscritos he editado, que es el video de la semana. ¿De acuerdo? ¿Comentarios finales? Pues ya nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Bueno, ya dijo. Pues muchísimas gracias, Juan. Creo que es un tema muy interesante y queda mucho, mucho por explorar. Y ya con esta tarea que nos dejas también para mañana, pues empezar nosotros a picarle aquí al Gemini para mañana traer ahí como algunos avances, ¿no? Y trabajar como fructíferamente con esta herramienta. Gracias por su atención y bueno, será hasta mañana. Tengan una buena tarde. Gracias, Muchas Juan. gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Hasta mañana.